Los dejo con Lino para el tercer track de la jornada. Así que bueno. Adelante. En esta parte de la jornada vamos a tratar de que la distinguida mesa nos comente alguna de sus experiencias, ¿sí? Como ustedes saben, Salud UI ha desarrollado las aplicaciones de historia clínica electrónica oncológica, la aplicación para el apoyo de la red integral de diagnóstico por imágenes, ha brindado los servicios terminológicos para su uso y ha desarrollado, ha construido un plan de adopción con el que pretendemos ayudar a las instituciones, a las prestadoras que quieren integrarse en la historia clínica electrónica nacional. En el caso de los servicios terminológicos, esto se habló en el track anterior, nosotros los encontramos como ideales para representar las opiniones médicas, para poder reusar esa información dada su estructura, para generar conocimiento a partir de esa información acumulada y, sobre todo, también se nombró en el track anterior, para poder interoperar entre sistemas, que estos sistemas entiendan cuando les llega información estructurada, estandarizada, con un código nacional e internacional. Entonces nos acompaña hoy la doctora Sonia de León y el ingeniero Ernesto Silva. Ernesto es jefe de informática de Evangélico y Sonia trabaja en el área gerencial también del Evangélico, sobre todo en el área de proyectos, ¿no? Nos comparten su experiencia, por favor. Buenos días para todos. Para nosotros es un honor estar en esta mesa compartiendo la experiencia que hemos tenido en la institución, en el Hospital Evangélico, con la incorporación de los servicios terminológicos a nuestra historia clínica electrónica. El Hospital Evangélico es una institución que tiene más de 80 años de vida. Primero se inició como una institución mutual de asistencia médica y hoy es un prestador de servicios de salud, un prestador integral incorporado al SNIS desde sus comienzos. Es una institución que cuenta con 62.000 socios aproximadamente, distribuidos más del 60% de la población en el área metropolitana, Montevideo y Canelones, y también tiene una serie de filiales en el departamento de Colonia, en el departamento de San José, en Soriano y en Río Negro. Seguimos. Nosotros comenzamos a trabajar con el objetivo de incorporar una historia clínica electrónica en la institución, con Julio Leiva, que está aquí presente, en el año 2006. Por diferentes motivos, esto se fue dilatando en el tiempo y comenzamos con la planificación de nuestra historia clínica tal como la tenemos hoy funcionando. A fines del 2014 nos llevó todo el año 2015 trabajar primero en las decisiones políticas necesarias para asumir este desafío y después en la planificación. Llegamos a la implementación en abril de 2016. Nosotros tenemos dos servicios de emergencia. Uno funciona en el Sanatorio de Montevideo y el otro en el Sanatorio de la Ciudad de Colonia del Sacramento. Instalamos el módulo primero en el de Montevideo y a los 30 días en Colonia y sigue funcionando hasta hoy. Cuando comenzamos a trabajar con nuestra historia clínica electrónica, decidimos trabajando en un equipo interdisciplinario con médicos, enfermeras, personal de registros médicos, informáticos. Pareció que lo mejor era trabajar con una tabla acotada y consensuada de diagnósticos o de planteos clínicos. Nos costó mucho elaborarla, nos dio mucho trabajo, se recogió el aporte de los colegas que estaban en el servicio y del personal de enfermería que trabajaba en el servicio. Se incorporó lo que ellos nos aportaron a esa tabla y así comenzamos a trabajar en abril del 2016. Sin embargo, a pesar de que esa tabla de diagnósticos clínicos acotada había sido elaborada entre todos los integrantes del equipo, encontramos que rápidamente surgían los problemas.
problemas vinculados esencialmente a la ausencia de diagnósticos de uso corriente. Los colegas estaban durante el proceso asistencial, se encontraban con que el diagnóstico que querían consignar no estaba en la tabla. Y la tabla la habíamos hecho entre todos, con su participación, pero aún así no estaba. Esto generaba, además de las molestias al colega y de la disconformidad del colega, gracias, aumento en el tiempo del proceso asistencial, porque el colega buscaba una vez, no encontraba, volvía a buscar, no encontraba, finalmente decidía asistir al paciente y volvía y generaba un segundo tiempo de registros, lo que aumentaba aún más el proceso asistencial porque seguía buscando el diagnóstico y el diagnóstico no estaba muchas veces. Por otro lado, estas historias que se generaban así iban todas a recodificación manual. ¿Por qué? Porque encontramos que al cierre de las historias aparecían diagnósticos de egreso que eran verdaderos disparates. Nosotros tuvimos además bien identificados que en uno de los servicios de emergencia habían muchos buques que chocaban en alta mar. No sabemos por qué, pero así se nos daba. Y en el otro se daba la sucesión de aviones que caían a tierra. Y parecía que los colegas se habían puesto de acuerdo, ¿verdad? Y en la bronca de no encuentro, bueno, te pongo cualquier cosa al cerrar. Eso generó que nuestro departamento de registros médicos, con mucho tino, decidiera que las codificaciones se hacían a mano y el 100% de las historias generadas en ese primer periodo se codificaban manualmente. Con esto, ¿qué teníamos? Y pasamos 6 meses trabajando de esta manera. Un clima laboral afectado, porque los colegas tenían un alto índice de molestia, de disconformidad, de bronca con la herramienta que estaban usando. Y por otro lado, no habíamos logrado simplificar los procesos dentro del Departamento de Registros Médicos. Y nosotros teníamos pensado para el departamento muchas otras actividades muy preciosas y propias de esa licenciatura, y no lo habíamos logrado. Esto fue así durante 6 meses. ¿Pasamos? Pero si miramos la diapositiva y analizamos, la gráfica es clara. Esta gráfica la hizo Betiana, de nuestro Departamento de Registros Médicos, y habla por sí misma, no precisamos hablar mucho. La línea roja marca el número de historias codificadas manualmente y está en relación directa con el número de asistencias. La línea en los primeros 6 meses es del 100% de las historias, coincide con el total de las asistencias y después se hace una inflexión y cae en un mes del 100% al 23% y al segundo mes ya estábamos en el 14%, nada más. ¿Qué pasó en el medio? Incorporamos los servicios terminológicos. Esa fue la clave. Esa fue la solución de nuestros grandes problemas con esta herramienta que habíamos incorporado después de tanto tiempo con tanto trabajo. Si ustedes miran la gráfica, la flecha indica el mes de octubre de 2016, que es cuando nosotros incorporamos el uso de los servicios terminológicos. No hay mucho más que explicar, es solo mirar la gráfica. Es realmente así. Esto tuvo además una incidencia en el clima laboral del servicio, que pasó a ser otro, y realmente pasó a ser otro. Nosotros disponíamos y disponemos de un equipo de apoyo permanente, sobre todo a los colegas, porque los médicos somos los más difíciles con estas nuevas herramientas. La mayoría de nosotros somos reacios a su utilización. Disponíamos de un equipo de apoyo permanente en el sector de emergencia, con personal de informática a cargo del ingeniero, con personal de registros médicos, con personal de enfermería y médicos especialmente entrenados en el manejo de la herramienta, que se usaban todos los días. Desde octubre del 2016 hasta hoy han sido muy pocas las oportunidades en que han tenido trabajo, vinculados a esto puntualmente. Los diagnósticos se adecuan a la realidad, ya no tenemos aquellos disparates. Ahora se codifican en forma automática la inmensa mayoría y aún, y eso es una sorpresa muy favorable que tenemos, cuando nosotros decidimos incorporar SNOMED y CITIC para nuestro
planteos clínicos. Una de las cosas que hablábamos con el equipo de Salud.uy, que nos asesoró y nos acompañó en este proceso, era, bueno, capaz que ahora nos aparecen términos distintos o diagnósticos que no son disparatados, pero que no están contemplados. Bueno, los juntaremos y los propondremos para el Diccionario Nacional. Sin embargo, no los hemos encontrado. La verdad es que hasta ahora no nos ha ido muy bien. Y bueno, y destacamos, sobre todo en estos momentos, el clima laboral está saneado ahora. ¿Otro más? Esta gráfica se la dejo para el ingeniero, porque es muy específica. Bueno, buenos días. Contando un poco de la experiencia, esta gráfica en realidad fue provista por la gente de Salud.uy, de GESIC, y lo que indica son el periodo de este año, en realidad son 3 versiones. De enero a junio. De enero a junio de este año. Las solicitudes que hace el sistema terminológico, digamos, nosotros somos clientes de los servicios de terminología. Representa las solicitudes a distintos niveles, con sinónimos, sin sinónimos, en fin, al servicio terminológico, ¿ok? O sea, lo que nosotros consumimos, lo que nuestras computadoras solicitan al servicio terminológico. Tiene una fluctuación ahí, que en realidad la fluctuación está asociada a los pacientes que se atienden. Nada más ven que las 4 gráficas tienen la misma forma. Y si lo comparamos con esta, que se ve en la línea azul o en la línea roja, en los meses de este año, tiene exactamente, que son los últimos cuadritos, digamos, tiene exactamente la misma forma que esta otra, que son las solicitudes. O sea, esto va de acuerdo con la demanda de los pacientes, ¿no? La verdad, una cosa que quiero comentar sobre la implantación de estos servicios o de cualquier situación en general donde hay que hacer un listado. Nosotros, como comentaba Sonia, al principio se hizo un listado consensuado de todos los diagnósticos y por temor al sistema, a la complejidad del sistema, la mayoría de los actores decían, bueno, vamos a hacer un listado. Acá en la emergencia siempre viene lo mismo, siempre tenemos los mismos diagnósticos, los mismos problemas. Entonces hicieron una lista, no me acuerdo cuántos eran, un par de cientos, y con eso arrancamos. Y lo que pasó fue que, no sé, el primero o el segundo paciente ya no estaba en la lista de diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque una lista grande nos parecía muy complejo, andá a saber cómo lo encontramos, si encontramos el diagnóstico, cómo está escrito, en fin. En realidad fue todo al revés. El día que pusimos los servicios terminológicos, con la lista completa, los problemas desaparecieron. Y lo único que tenemos que hacer es recodificar entre el 10 y el 14%, depende del mes, de las atenciones, cuando estábamos los primeros 6 meses recodificando el 100% de la atención, ¿no? La verdad, nos ha solucionado, obviamente, se lo dijo Sonia, el clima laboral ha cambiado muchísimo. Tenemos otras cosas para mejorar en otros ámbitos, pero eso que fue un impacto feo, importante cuando arrancamos, porque ya les digo, los primeros pacientes ya no tenían forma de poner el diagnóstico, entonces chocaban barcos y caían aviones, se solucionó, definitivamente se solucionó. Y básicamente es esto, contarles la experiencia y por suerte para nosotros, como ya les dijimos, ha sido muy buena. Muchas gracias. La historia clínica electrónica oncológica fue construida, esta aplicación fue construida por Salud.uy para acompañar, para apoyar en el registro y en la consulta en el proceso de oncología. Ha incorporado la sapiencia, la sabiduría de muchos expertos, sus consejos, sus solicitudes, pero también, desde el punto de vista de Salud.uy, ha sido un aplicativo donde pudimos incorporar desde el principio los estándares, los catálogos, la plataforma que nosotros recomendábamos y pedíamos a los prestadores que utilizar.
O sea, es la aplicación que acompañó el desarrollo, la prueba de la primera etapa de la historia clínica electrónica nacional. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Cuello, que es subdirector del Instituto Nacional de Cáncer, es profesor adjunto de Oncología Clínica de la Universidad de la República, y en su papel, ¿no?, desde el Instituto Nacional de Cáncer pedimos que nos dé su experiencia. Cuando hablamos de historia clínica electrónica y en particular oncológica, muchas veces me ha sucedido que me junto con equipos o informáticos y se preguntan por qué hay que tener una historia clínica oncológica y no estar integrados a la historia clínica común, ¿no? Creo que a lo largo de la mañana hemos visto muchísimos proyectos y vamos a seguir viendo de interacción, de interoperabilidad y todos esos términos informáticos que yo sé que no se olvidan nunca quien trabaja en esto, pero es bueno recordarlo, que creo que el objetivo principal de esto es que se traduzca en un beneficio para nuestros pacientes. Y en oncología en particular hay claras evidencias y cada vez son más crecientes por la complejidad del proceso asistencial que tener una historia clínica oncológica específica genera un beneficio. Incluso hay estudios que han comparado diferentes instituciones que tienen y que no, y hay ventajas en muchos parámetros de calidad. Es una especialidad muy sensible a determinados parámetros de calidad porque está asociada muy fuertemente al tiempo, ¿no? El tiempo en dar respuesta a determinadas necesidades del enfermo está directamente vinculado al tiempo en que ese enfermo va a vivir o recaer de una enfermedad oncológica. Una opción de realizar una historia clínica electrónica oncológica, uno de los por qué también era que la historia oncológica pudiera ser un instrumento para resolver debilidades propias y además potenciar algunas fortalezas. Dentro de las debilidades, un problema grave que tiene el sistema asistencial uruguayo, y hay gente que a lo mejor me espera en la puerta para pelear, y bueno, veremos cómo lo resolvemos, es que el Uruguay, con honrosas excepciones, le transfiere al paciente oncológico la responsabilidad de tramitar su proceso asistencial. Vos vas al médico, el médico te va a dar 5 recetas y vos tenés que ir al anestesista, al cirujano, a la farmacia, al tomografista, juntar todo, ir a sacar hora, y si tenés hora, te ve de nuevo, y así se resuelve. Eso es universal. Hace quizá 10 años eso podría no impactar, no sé, pero ahora hay evidencias claras de que eso no es así. Nosotros veíamos en la historia clínica oncológica una posibilidad de trabajar sobre algunos aspectos marcando determinados parámetros de calidad, que es uno de los proyectos futuros para los próximos años dentro de la historia. Lo otro es que en investigación, por ejemplo, el 35%, 40% de la investigación que hace el mundo de medicina se hace en áreas de la oncología y es casi el 40% de lo que se publica. Nosotros, para lo que es investigación epidemiológica, investigación en gestión, tener una herramienta de estas características es algo que es fundamental, ¿verdad? Y lo otro es la monitorización de los resultados propios, porque no podemos trasladar los resultados de la bibliografía internacional a nuestra realidad creyendo que van a ser los mismos. Si uno mira, incluso no solo para el Uruguay, si uno mira los datos de los estudios clínicos en cáncer de pulmón en Estados Unidos, la gente vive X, los organismos internacionales y sociedades te venden que hay que vivir X, pero en esos estudios internacionales ingresó un 4% de la población de los países desarrollados y no la mayoría. Y si vos vas a los datos de registro, esos resultados son muy inferiores. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces, poder conectar datos nuestros propios de la práctica clínica y datos epidemiológicos con los organismos de registro que ya existen también nos parecía un argumento importante para tener una historia oncológica propia. Se hizo, como dijo Lino recién, con la plataforma que ya está establecida para HC, con esta nube de presidencia, y fue un esfuerzo inicial que tomaron 2 servicios, que es el servicio de oncología clínica, el servicio de la española, en conjunto con AGESIC, y no me quiero olvidar de la cooperación permanente de la Comisión de la Lucha contra el Cáncer. ¿Cómo funciona? Después les voy a mostrar la interfase, pero es un formato web, no es una aplicación instalada. No quiero cometer un error informático porque no lo soy, pero en donde el paciente concurre a la consulta oncológica
y tiene la posibilidad de interactuar además de la interfaz les muestro que se registre, que no se puede registrar, brinda la posibilidad de interactuar con el hospital de día, que es una herramienta fundamental en el proceso asistencial, genera una agenda que te permite además vincular con la farmacia interna de la institución y a través del resto de aplicaciones que todavía están en proceso de interacción, vincular el proceso asistencial. Esto además permite dentro de ACE, por ejemplo, que es, si bien tiene varias unidades ejecutoras, una única, varios hospitales, una única institución, en un centro de referencia, como es el caso nuestro del INCA, que pacientes que sean vistos en Flores o en otro lugar donde esté instalada la HCO, podamos, cuando el paciente venga a hacerse una radioterapia en Montevideo, contar con toda su historia, e incluso eso nos ha permitido solucionar algunos problemas internos. Pacientes que vienen directo a radioterapia no requieren pasar por todo el circuito previo que teníamos, y eso ha liberado horas de trabajo para otros pacientes y disminuir la lista de espera para lo que es la consulta de primera vez en el INCA. Veo poco de acá, pero me la conozco casi de memoria. Esta es la interfase que tiene la posibilidad, ahí donde ustedes ven en diagnósticos, se carga el diagnóstico del paciente, la fecha, se puede especificar basados en SNOMED las diferentes características, y eso va al registro de la Comisión Honoraria. Eso es un impacto inmediato. La Comisión Honoraria en el Registro Nacional del Cáncer, como ustedes saben, tiene un muy buen registro de incidencia de primer nivel, de mortalidad, y un casi tan buen nivel de registro de incidencia. Pero para eso mantiene una maquinaria importante, que es que envía a diferentes instituciones del país y además a laboratorios de anatomía patológica y clínicas diversas, gente a manualmente recoger la información que se genera en esos lugares. Esto vuelca directamente y permitiría además una monitorización en tiempo real de determinadas patologías. Después viene a resolver, además de lo propio de la historia clínica, ¿no? La evolución del paciente y otros elementos. Tiene espacios, por ejemplo, para registrar opiniones de Ateneo. Como ustedes saben, es una regulación que la regulación nuestra obliga a que las instituciones tengan comité de tumores y Ateneos, y brinda la posibilidad de registrar y monitorizarlo. Nos permite la generación de alertas, y entonces esos pacientes pueden, para nosotros o en el hospital de día, y muchas veces queremos que el paciente, cuando venga en el próximo ciclo, se le pueda pedir tal o cual estudio. Bueno, puedes generarte una alerta para que te recuerde que tenés que hacer eso, y además permite la indicación del tratamiento. Esto está en diferentes niveles de evolución en las diferentes instituciones que lo implantan. La idea es generar un pautado único. De hecho, ACE hoy ya tiene un pautado vinculado a una aplicación que voy a comentar brevemente en la próxima diapositiva. Hoy en ACE es imposible que un oncólogo haga una indicación que no sea basada en un pautado nacional y con fundamento científico. No puedes inventar. Eso es algo muy importante y tiene implicancia directa en la calidad y seguridad de los pacientes. Hay instituciones que están interesadas en también compartir ese pautado, y es uno de los próximos pasos. La idea es, como sabemos, que se desarrolle una interacción máxima. HCO queremos vincularla a un programa que no lo tenemos, no está acá, pero es el Oncotherapy, que, como ustedes saben, hace desde el Banco Nacional de Citostáticos, compra para todo el país medicación oncológica. Entonces la idea es que esos dos programas puedan interactuar y vincularse al pautado. Eso nos ha generado a nosotros un ahorro muy importante, y además un beneficio también en la seguridad de los enfermos, vinculado a la, no quiero decir limitación, pero sí a evitar que haya indicaciones de quimioterapia fuera de la Lex Artis, y además tiene algunos controles propios de niveles de dosis, y eso que siempre es un factor importante en la oncología. Tenemos la posibilidad de evaluar la calidad de cómo se utiliza. Acá tenemos espacio para mejorar. Tenemos que llegar al 100% de los diagnósticos. A los efectos de que los médicos pudieran ir adaptándose a la nueva aplicación, no hemos forzado ningún aspecto, y el paciente y el médico puede continuar en la historia clínica si, por ejemplo, no carga en la primera visita el diagnóstico, pero en la medida que vamos mejorando el nivel de uso, prácticamente no
no se generan historias clínicas de pacientes que no sea por esta vía en el instituto, y ahora vamos a empezar de alguna forma generar algún estímulo para que lleguemos al 100% de los diagnósticos, y estamos caminando en la idea de generar como mecanismo de indicación la historia clínica electrónica y tener un porcentaje alto también de tratamientos por esta vía. Esto genera un sistema de monitoreo continuo que para los administradores es importante. Nosotros podemos ver a través de la aplicación qué volumen de pacientes hay ingresados en el formato de historia clínica electrónica, qué volumen de pacientes tienen el diagnóstico, cuántos, y los médicos a nivel individual, cuántos se adhieren al uso y lo hacen con la calidad que nosotros esperamos para el proyecto. Acá es donde está implantada hoy. Como ven, todos los sectores del interior corresponden a ACE. En Montevideo está en el Hospital de Clínicas, en el Maciel, en el Pereira, en el Instituto Nacional del Cáncer, en la Comisión Honoraria, en la Española, y la idea es que se sumen más centros en los próximos 2 años y se complete la implantación en el interior. Tenemos que mejorar también la calidad, que era lo que yo ya comentaba previamente, y estamos además abre un nuevo mundo, ¿no? Van a escuchar, es un proyecto de historia clínica electrónica, generar el portal del paciente, ¿no? Y eso abre una posibilidad de interacción que es muy grande. En el último Congreso Americano de Oncología, pacientes en quimioterapia, a un grupo le hacían el control normal cada 3 semanas, en donde el individuo iba a controlarse, contaba sus síntomas, cómo le iba, cómo no le iba, y le indicaban un nuevo ciclo. Y a otros le daban a través de historia clínica en ese centro y una aplicación para el teléfono que reportara síntomas si tenía algo en su casa, y en función de eso y la gravedad lo contactaban o no. El grupo que utilizó ese mecanismo, esa herramienta electrónica, vivió 5 meses más que el otro. 5 meses parece poco. En oncología no hay 10 estudios clínicos en la historia de oncología que hayan dado un beneficio de 5 meses en la sobrevida comparando 2 opciones terapéuticas. Es más, el que lo presentaba decía, si fuera un fármaco, podía esto valer $100.000. Y no tengo dudas. Y Pablo me decía que hiciera un comentario. Yo creo que si nosotros mejoramos la calidad asistencial en oncología y muchos procesos, estoy seguro que adherirnos a la historia clínica oncológica y responder a determinados parámetros de calidad va a ser seguramente más efectivo que cualquier nuevo fármaco que salga a $100.000, $200.000 o lo que querramos. Hay muchas cosas que están más al alcance de la mano de lo que creemos, y estoy convencido que la agenda que tiene que tener la oncología en este país no está determinada por lo que se haga en el noticiero, si un paciente accedió a un fármaco de $100.000 o no. Hay mucho más por hacer, que va a beneficiar muchísimo más a nuestros enfermos, y tenemos que responder a esas cosas. Y por último, esta es mi diapositiva talismán. Los que me conocen saben que siempre la pongo porque creo que el proceso asistencial oncológico refleja un poco eso, ¿no? Hay que poner el hombro, hay que planificar, hay que trabajar mucho una idea, y los invito a sumarse para lograr que llegar a lo más alto, que es el objetivo, es brindar la mejor asistencia a nuestros pacientes. Muchas gracias. La aplicación de RIDI para la Red Integral de Diagnóstico por Imagen también es una aplicación que fue construida por Salud UI, buscando apoyar el proceso de registro, el proceso de consulta, acompañar a los integrantes de los servicios. Y, por supuesto, compartir la información entre diferentes instituciones. Pero, además, dada la inclinación natural de imagenología a la complementación de servicios, se buscó apoyar con herramientas de tecnología de información y comunicaciones los procesos de complementación de servicios. Algunos de esos procesos ya estaban instaurados y podían ser ayudados, mejorados con la implementación de TICS, pero en algunos casos podía haber complementaciones de servicios que fuera muy difícil de implementar si no había un apoyo de estas tecnologías. En el caso de RIDI, que ya está en 19 instituciones de ACE y también está en el Hospital Policial, tenemos ya algunos servicios de complementación ya estables, digamos así. Tenemos el convenio que tiene Flores con el Hospital Policial, tenemos el nodo de mamografía en el Instituto Nacional del Cáncer y tenemos experiencias de teleultrasonografía dirigidos por la doctora Bianchi en el Pereira. Ahora nos acompaña el doctor Pablo de los Santos,
que es jefe del servicio de tomografía computada del Hospital Policial, para compartir con nosotros sus experiencias. Bueno, ante todo, buenos días a todos y todas. Agradecer al equipo la invitación a presentar nuestra experiencia en esta área. Me voy a referir en realidad a algunos aspectos del uso de la herramienta RIDI, porque ya llevamos mucho tiempo de implementación de esta herramienta y en unos minutos no podríamos transmitir toda nuestra experiencia, sino nos vamos a dedicar solamente a la parte de complementación específica con el Hospital de Flores, que se llevó a cabo entre mayo y los últimos días de junio, por una carencia específica de recursos humanos médicos en ese servicio. El servicio de tomografía computada del Hospital Policial cuenta con un tomógrafo multicorte General Electric de 16 hileras de detectores, una workstation y una centricity donde se realizan las reconstrucciones y la interpretación de imágenes, sean procedentes del hospital o procedentes de otros centros, como en el caso de las imágenes del Hospital de Flores. Contamos con recursos humanos capacitados. En ello quiero hacer hincapié en el cumplimiento para el uso de la herramienta RIDI de las pautas, tanto de guía de buenas prácticas de imagenología como de teleimagenología, que se basan en el uso de los recursos humanos, no con posgrado finalizado, sino con posgrado finalizado con título, o sea, los que han terminado toda su formación académica. Que por carencias de recursos humanos sabemos que en muchos de los servicios se utilizan residentes, obviamente avalados por la cátedra y con la formación correspondiente, pero para el caso de la teleimagenología, lo que plantea CIR, que es el Comité Iberoamericano de Radiología y lo que adoptó la Sociedad Uruguaya de Radiología e Imagenología, es el uso de aquellos profesionales que ya han obtenido su título. Y obviamente las instalaciones adecuadas al cumplimiento de normativas establecidas por las autoridades locales y por la Sociedad de Imagenología. Con respecto a la especialidad, bueno, resaltar que se trata de una especialidad médica, que es de diagnóstico y eventual tratamiento, que está basada en la interpretación de hallazgos morfológicos o funcionales que nos aportan las imágenes, que puede también intervenir en procedimientos invasivos, intervencionistas, que hagan al diagnóstico o al tratamiento, y que siempre estaba trabajando como una entidad de consulta de otras especialidades, y por ende necesita el intercambio tanto clínico, con el acceso a los datos de la historia clínica, que debe de contar con los datos específicos necesarios para la realización del estudio en las órdenes clínicas, para lo que con el Hospital de Flores lo que se hizo fue un acuerdo de cómo transmitir esas órdenes clínicas sin que fueran manipuladas ni por personal de registros médicos, que tuviera que verse obligado a descifrar lo que decía el dato clínico, teniendo a veces algunas limitaciones en cuanto al no reconocer, por ejemplo, la letra, porque muchos de esos pedidos no eran electrónicos, sino manuales, y eso hace una limitante. Entonces lo que se hizo fue, mediante la utilización de mails institucionales que aseguraran la confidencialidad de esos datos, la transmisión de órdenes escaneadas que fueran interpretadas directamente por el médico informante, y reducir un poco el riesgo de esa mala interpretación. Siempre basándonos en las guías de buenas prácticas de médico imagenólogo, donde están definidas desde la capacitación del médico, cómo debe de ser, cuáles son los requisitos para desempeñarse como médico imagenólogo en una institución, cuáles son las responsabilidades inherentes a la interpretación de esas imágenes y a la sugerencia de diagnóstico, guías de procedimientos, cómo se deben de comunicar los resultados, que existen parámetros para la realización de los informes, que no siempre
son llevados a cabo, pero que en el caso de esta experiencia se tuvo especial cuidado de que todas esas pautas estuvieran cumplidas para no tener objeciones a la utilización de la herramienta. Y conceptos de protección radiológica que todos debemos, como médicos imagenólogos, debemos de conocer y poder transmitir a los colegas que indican los estudios. Con respecto a la teleimagenología, bueno, entendida como la interpretación a distancia de imágenes médicas. Existen en la Guía de Buenas Prácticas de la Sociedad de Radiología pautas de orden conceptual que definen cómo y cuándo utilizar esa herramienta, pautas de orden operativo, pautas de orden técnico, donde están los requisitos que debemos de cumplir para poder informar esas imágenes y ver esas imágenes con la adecuada calidad. Y las referencias del marco bibliográfico. No me voy a extender en todo eso porque sería para una mañana entera. En lo específico de la complementación con el Hospital de Flores y el tomógrafo de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales, como se define al Hospital Policial actualmente, mediante la utilización de esta herramienta RIDI, destacar que bueno, comenzó con una reunión formal que se llevó a cabo en ACE, con autoridades de ACE, representantes de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales y del Hospital de Flores, y se acordó en base a las dificultades de recursos técnicos médicos, porque contaban con técnico y licenciado en horarios en los que no lograban cubrir con médico imagenólogo y tenían una alta demanda de estudios. Se acordó informar estudios a distancia, y los estudios que se acordaron informar, para evitar todo tipo de discusiones y de riesgos frente a la administración de contrastes o frente a hallazgos que debían de ser transmitidos en el momento al médico solicitante, lo que se acordó fue realizar tomografías de columna lumbosacra en base a un protocolo establecido para el tipo de tomógrafo con el que cuenta el Hospital de Flores. Y en base a ello se realizaron estudios de columna lumbosacra que fueran con dato clínico de lumbalgia y no traumáticas, por ejemplo, que nos veríamos obligados a transmitir en el momento el informe para evitarle daños al usuario. En mayo de 2017, la reunión fue en abril, en mayo ya se realizó una prueba de envío de imágenes para certificar que las imágenes llevaban de la forma correcta y con la calidad adecuada para ser informadas. Y basándonos en todo ese marco teórico que ya dije que no voy a reiterar, ahí vemos el equipamiento del Hospital de Flores, que cuenta con un tomógrafo de 2 hileras de detectores que permite determinadas reconstrucciones y otras se ven limitadas. Entonces, por eso los protocolos de realización de estudios son adecuados a cada tomógrafo del lugar que va a transmitir, con requerimientos mínimos. Obviamente que cada tomógrafo que pueda mejorar esas imágenes está abierto ese protocolo a que pueda ser mejorado. Destacar que todas las imágenes que decidieron transmitirse llegaron al servicio en tiempo y forma, con una adecuada calidad de imagen para ser informadas, que en una sola oportunidad llegó un estudio que tenía como enmascarado el dato clínico de traumatismo, porque en realidad estaba pedido como una lumbalgia, pero en el desarrollo de los datos clínicos en algún momento decía traumatismo evolucionado y no fue captado en el lugar, y entonces se transmitieron las imágenes con el protocolo de tomografía para lumbalgia, que no lleva una reconstrucción ósea completa, para el caso del tomógrafo con el que cuenta Flores, que se hace un estudio dirigido solamente a la patología discal, salvo dato clínico específico, ¿no? Entonces lo que se hizo fue comunicarse con el referente del Hospital de Flores, que es una de las médicas imagenólogas regionales, que es la doctora Turreyes, y se resolvió la situación recitando al paciente, complementando el estudio con la adquisición y reconstrucciones pertinentes, informado por el médico imagenólogo regional en el momento que se realiza el estudio al paciente.
Destacar que el 100% de los estudios transmitidos fueron informados y un 50% en el plazo estipulado, que habíamos estipulado un plazo de 72 horas para la realización del informe, y por eso no permitíamos tampoco la realización de urgencias, porque si no deberíamos informarlas previamente. Pero eso fue solamente vinculado a la distribución de los recursos médicos de nuestro servicio, que en un momento no pudimos cumplir con ese requisito, y lo que se hizo fue avisar, como eran estudios de coordinación, no tuvo un impacto sobre los usuarios en realidad. Como conclusiones, bueno, destacar que fue una herramienta útil, que permitió solucionar un déficit puntual de recursos humanos, que ya fue solucionado por el Hospital de Flores, que logró contratar nuevas horas médicas, y actualmente por eso no se está realizando la complementación, finalizó a fines del mes pasado, que asegura a los usuarios el acceso a estudios de calidad, supervisados, y esto lo resalto porque corresponde ante la sociedad sobre todo, supervisados por médicos imagenólogos titulados en las dos instituciones involucradas, y que va a ser una herramienta útil y no objetable en tanto se cumplan todas las condiciones marcadas por la Sociedad de Imagenología y por el marco legal vigente en nuestro país. Y es todo. Muchas gracias. La Plataforma de Historia Clínica Electrónica Nacional disponibiliza servicios, catálogos, estándares, pero para que un prestador se integre a la Historia Clínica Electrónica Nacional se necesita un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto que hacemos entre las personas, los especialistas del prestador y Salud UI. En Salud UI hemos desarrollado un plan de adopción que es genérico, pero después, con cada uno de los prestadores, vamos y estudiamos ese plan de adopción. Lo adaptamos a la situación, al estado, a las perspectivas de ese prestador y trabajamos en forma conjunta, tratando de apoyarlos en todos los pasos. A veces los apoyamos más de lo que quieren, y les insistimos, a veces los apoyamos un poquito menos de lo que quieren, pero tratamos de ir haciendo un trabajo conjunto para esa adopción. Hoy nos acompaña el ingeniero Rodrigo Martínez. Él es el director del área de proyectos del proveedor de soluciones informáticas de Kramer Mautone, y le vamos a pedir que nos dé su experiencia. Buen día. Lino nos invitó hace unas semanas para participar de esto y que le contáramos un poco a la audiencia en qué estábamos, cómo veníamos trabajando este plan de adopción. Teníamos dos opciones: hacer una charla técnica y hablar de estándares y web service, todas esas cosas que a nosotros nos gusta decir para creernos un poco más importantes, y la otra era hacer una charla más de objetivos, más motivacional, interpretando que la idea de AGESIC y de Salud UI era sumar más gente a esta plataforma y de alguna forma sacarles el miedo a que se puede, a que hay que hacerlo y que uniendo esfuerzos se puede llegar. Así que un poco ese es el objetivo de la charla. Aclaraba Lino que en realidad yo soy representante del proveedor tecnológico de Crame, que es Universal. Brevemente, porque si no me van a matar en la empresa, tengo que decir que Universal es una empresa que ya tiene 15 años en el mercado, que se dedica exclusivamente a brindar soluciones a empresas de salud, y nos especializamos en eso. Crame es uno de nuestros principales clientes como prestador integral, tenemos otros, prestadores parciales, emergencias móviles, laboratorios, y principalmente la historia nuestra viene, decía, desde hace 15 años, y me parece que en este camino está bueno siempre contar las ganadas y las perdidas. Y arrancamos con muchas perdidas, porque la primera vez que nos pusimos a hablar de historia clínica electrónica fue en el año 2001. Yo no estaba todavía en la empresa, pero intentamos hacer un primer módulo, el típico error de pasar un formulario médico a un sistema, y fue un fracaso. Nadie lo usaba, creo que llegamos a un máximo de 40% de uso, bajísimo. Tratamos de arreglarlo, lo parcheábamos, hacíamos cosas, arreglos, no se usaba.
Por allá por el año 2012, yo digo, tuvimos mucha suerte o elegimos muy bien, vamos a pensar que elegimos bien, buscamos en la región quién podía ser un socio estratégico que nos enseñara cómo debía ser una historia clínica electrónica y encontramos allá en Buenos Aires al Hospital Italiano, que seguramente lo conozcan como referente a nivel regional en todo lo que tiene que ver con historia clínica electrónica. Ellos nos bajaron mucha línea de por dónde teníamos que encaminarnos. Fueron los primeros que nos hablaban de la tabla maestra de personas, que hoy se llama INUS, EMPI, los diferentes nombres que lleva, de lo importante que era tenerla limpia, auditarla, corregirla, mejorar los procesos de empadronamiento, que era la base para que, por ejemplo, en estas cosas que hablábamos hoy de seguridad, se mantuviera la integridad de una historia clínica de un paciente. Justo también coincidió en que AGESIC y Salud y arrancaba con las jornadas, por lo cual de alguna forma confirmaron las cosas que el italiano nos bajaba como líneas, vayan por este estándar de IHE, vayan por la tabla maestra de personas, vayan a generar CDA, o sea que fuimos bastante, iniciamos, digamos, ese camino muy pronto, gracias a Dios, por lo que después no tuvimos que estar a las corridas tocando el software que desarrollamos. Entonces, por allá por el 2013, nos dedicamos a desarrollar un software, una historia clínica electrónica orientada a problemas, ¿sí? Desde ya tuvimos que meternos en ese año en temas de servicios de terminología, en prescripción electrónica de medicamentos, tuvimos que armar nuestro propio diccionario de medicamentos, porque en ese momento todavía no estaba el Diccionario Nacional de Medicamentos que surgió ahora. Nos equivocamos mucho, aprendimos mucho. Y allá recién por el 2016, digamos que nos metimos de lleno con la gente de Salud y participamos en el Conectatón. En aquel momento con 4 empresas, MP, SEM, COSEM y Mautone, que eran nuestros clientes que usaban más que nada historia clínica electrónica. Tuvimos muy buenos resultados, creo que la gran mayoría de los que se presentaron, pero nosotros fue muy satisfactorio lograr en esos meses previos de trabajo llegar a lo que llegamos, y creo que además fue el primer paso para definir como estrategia a nivel empresa y a nivel de nuestros clientes que teníamos que ir por estos estándares y por esta interoperabilidad. Así que desde allí ya empezamos a trabajar muy fuerte. Como empresa tecnológica, además, entendimos que si no hacíamos un producto que tuviera esto incorporado, en algún momento nos íbamos a caer del mapa de empresas que proveen soluciones. Así que lo incorporamos como un desafío también como producto, y no esperamos a que los clientes vinieran a pedirlo y pudiéramos cobrar algún pesito más para hacérselo. Rápidamente, para hablar del producto Historia Clínica Orientada a Problemas y tengan un poco de contexto, es un producto hoy que está en 4 clientes, tiene más de 2.200 usuarios, más de 330.000 personas con una historia clínica electrónica generada desde la aplicación, no de documentos escaneados que también tenemos, sino propiamente generada desde la aplicación, más de 1.1 millón de consultas anuales. Para que tengan una idea, nuestros clientes se manejan mucho en el ámbito ambulatorio, tienen tercerizada más que nada la internación y la emergencia, tenemos un solo cliente que es Mautone, que es completo, digamos, y más de 1.1 millones de prescripciones de todo tipo, pases, estudios y fármacos, ¿sí? Todas electrónicas. Esto, por supuesto, no lo logramos de un día para el otro, arrancamos allá por el 2014 con la primera versión, recién a finales de 2015, digamos que llegamos a un 100% de uso en todos los servicios, y hoy por hoy podemos decir que sí, tenemos el 100% de consultas electrónicas, el 100% de prescripciones electrónicas, y que estamos preparados, además, con la gestión terminológica para ir a una interoperabilidad semántica cuando sea necesario con la historia clínica electrónica. Además, también incorporamos, que eso lo podemos hacer solamente porque teníamos el Hospital Italiano por detrás, lo que tiene que ver con el soporte a las decisiones clínicas, interacciones medicamentosas droga-droga, alergias y demás, que igual lo escuché hoy temprano, me pareció bárbaro que lo estaba usando FEPREMI, así que está bueno que se sume porque eso hace ruido y genera expectativa también en nuestros clientes y en nuestros usuarios, que son los médicos. Y bueno, y hace poco en realidad arrancamos este plan proyecto de sumarnos de lleno a lo que es la historia clínica electrónica nacional, ¿sí? Y ser de los primeros en este plan de adopción. Ahí puse más o menos a alto nivel las etapas. Es un proyecto que estimamos va a llevar unos 6 meses y que arrancamos hace 1 mes y medio más o menos, donde definimos 6 etapas simples. La primera
todo lo que tiene que ver con red salud, con los fierros, con lo duro, de sumarse, de poner un proxy, no sé qué historia. Y eso por suerte está mucho más aceitado, porque en realidad cuando lo quisimos atacar hace un año había mucho más ruido, no había claras las responsabilidades, si eran de ANTES, si eran de salud, y había mucho ruido. Hoy, quédense tranquilos que está aceitado, el tema de fierros y cable para conectarse a la red salud sale rápido, o sea que en 4 semanas, desde que arrancamos reuniones y a conceptualizar cómo iba a ser el tema, lo logramos rápidamente. La etapa 2 es una etapa de conceptualización, más que nada de reunirnos mucho, idas y vueltas con asegurarnos que los procesos iban a ser de determinada forma, que los documentos iban a salir de determinada forma, que cumplíamos con todo lo que AGESIC y Salud UI pretendía que cumpliéramos, también la cerramos. Las etapas más duras, que son las etapas, digamos, del EMPI, de la subida de personas a la tabla maestra nacional, y el tema del XDS, que es el repositorio clínico, y hablaba Pablo del repositorio clínico nacional, son un poco las más duras, decía, desde el punto de vista de desarrollo del producto, desde el punto de vista de definiciones también, y vamos a ahondar un poco más adelante con respecto a esto. Y las últimas 2 etapas, 5 y 6, que bueno, estamos en proceso de ver cómo salen estas primeras para sí poner una fecha y definir cuándo arrancamos con la historia clínica electrónica oncológica y la subida de las prescripciones electrónicas o la receta electrónica. Bien. Rápidamente, para ahondar en estas 2 etapas que son un poco más duras y que dan un poco más de miedo, el tema de la etapa 3, el tema del EMPI, de las personas. Hay que subir personas con sus datos personales a la tabla maestra nacional. Para que tengan una idea de escala, esto no es Mautone, por supuesto, son todos nuestros clientes. Hay más de 548.000 personas en estado permanente validado. Esto quiere decir que tienen los datos mínimos, primer nombre, primer apellido, documento, fecha de nacimiento y género, claros y validados, quiere decir que alguien chequeó que eso estuviera bien y que fuera correcto. Y tenemos más de 5.000 altas mensuales de personas a la tabla maestra. Esto no quiere decir que nuestros clientes tengan 5.000 socios mensuales y no se les vaya ninguno, se les van también, ¿no? O sea, porque a veces dicen, 5.000 personas por mes, qué número grande. Pero es real, está sacado de las últimas subidas a nuestra tabla maestra. Para que tengan un poco de escala. Uno de los puntos que charlamos con AGESIC y que AGESIC tal vez al principio no lo veía tan claro es el tema de la fusión y desfusión de personas. ¿Qué significa esto? Y se los voy a contar porque nosotros lo pasamos, lo vivimos, lo sufrimos. Dentro de nuestra estructura, digamos, tenemos una mini arquitectura parecida a la que está planteando AGESIC a nivel nacional. Es decir, nosotros tenemos varias empresas de salud que comparten un mismo sistema, comparten una misma base de datos, ¿sí? Y comparten una misma tabla maestra de personas. O sea que todas las personas de Mautone suben a la tabla maestra y también suben las de MP y también suben las de COSEM. Y a veces se repiten porque hay convenios y los socios de COSEM se pueden atender en Mautone o los socios de MP en verano pueden ir a Mautone y hay personas que suben por diferentes lados. Antes que implementáramos esta tabla maestra de personas, cada uno tenía su sistema, cada uno tenía su tabla de personas con sus datos personales y al momento que tuvimos que juntar todos esos datos fue verdaderamente un lío. Pero además, al auditar esa tabla nos encontramos que había muchas personas repetidas. Teníamos sistemáticamente en Mautone una persona que se encargaba del empadronamiento, que no sé por qué razón, el apellido lo ponían en el nombre y el nombre lo ponían en el apellido. Y las personas de COSEM y Mautone venían siempre duplicadas. Teníamos 3.000 personas duplicadas por mes, hasta que encontramos cuál era el problema, pudimos solucionarlo. Y claro, todo eso trajo aparejado de que esas personas ya habían generado de forma separada historias clínicas, una en Mautone, una en COSEM, y cuando nos dimos cuenta que era la misma persona, teníamos que juntarlas. Y teníamos que juntar sus historias y asegurarnos que estábamos juntando bien. O sea que para abrir los ojos en esta etapa, más que nada, saber que no es una tarea fácil el tema de personas, que van a tener que limpiar esa tabla de personas que ustedes manejan en sus sistemas, que seguramente tengan repetidos, que van a tener que además establecer procesos no solo a nivel sistema, sino procesos a nivel de empadronamiento, porque hay una etapa de prevención, digamos, que tiene que ser muy fuerte de cómo se cargan las personas esta tabla maestra. Y desde el punto de vista de AGESIC, o Salud, y que va a ejercer como auditor de todo eso que se sube, tengan en cuenta que van a tener que fusionar y desfusionar muchas veces. Algo parecido pasa en la parte del repositorio clínico electrónico.
Para que tengan una idea, nosotros manejamos más de 100.000 documentos clínicos mensuales de forma electrónica. Eso es lo que va a tener que subir mensualmente a esta plataforma. No sé por qué le puse amarillo, porque acá no lo veo. Bien, ahora lo vi. Y esto hace referencia un poco a entender por qué esta etapa del XDS fue la que más tiempo pusimos en el cronograma, 27 semanas. Alguno dijo, 27 semanas de esta etapa. Y en realidad es porque, como decía Pablo, nosotros fuimos de los que tomamos el repositorio clínico que ofrecía SaludUy, lo incorporamos dentro de nuestro producto, pero para ello, y gracias a SaludUy, tuvimos que hacer unos ajustes tecnológicos para llevarlo a los estándares tecnológicos que manejamos internamente, y eso llevó un tiempo para hacerlo. Algunas decisiones que tomamos con respecto a la subida de documentos clínicos electrónicos es que no vamos a subir históricos, sino que el día que digamos, a partir de hoy, empezamos a subir documentos clínicos a la plataforma, van a empezar a subir, pero todo lo demás no. Por suerte, porque si no vamos a tener que subir un montón de porquerías, porque tenemos un montón de porquerías. El otro día detectábamos que tenemos, por ejemplo, PDFs escaneados de historias clínicas anteriores con las que los usuarios vienen de otras mutualistas o de otras empresas que pesan 200 megas. Para el que no sabe más o menos cuántos son 200 megas, es un montón y tarda un montón en bajar. Y bueno, la idea es no subir esas cosas. Y acá se repite el tema de fusión y difusión, lo charlábamos recién, pero acá el tema más complejo es cuando haya que hacer una desfusión. Y algunos se preguntarán, ¿pero una desfusión? Sí, porque le vamos a errar cuando fusionemos también. ¿Sí? Entonces, cuando le erremos en la fusión, vamos a tener que defusionar. Y cuando defusionemos, vamos a tener que tener claro cuáles de los documentos clínicos que subimos pertenecían a una persona y cuáles pertenecían a otra. Porque si no, vamos a hacer cualquier cosa. Entonces, tenemos que tener herramientas tecnológicas que nos permitan hacer eso, pero también va a tener que existir procesos manuales de auditoría y gente experta en poder detectar ese tipo de cosas. Para que tengan una idea un poco de equipo de trabajo, porque siempre la pregunta de mis clientes es, bueno, ¿y cuánto te va a llevar meterte en esto? Porque tenemos otras cosas para hacer, queremos hacer un portal de salud, queremos hacer tótems en las clínicas, siempre tienen un montón de cosas que hacer. Nosotros más o menos metimos 9 personas a trabajar en esto, algunas full time, otras a demanda, un gerente de proyectos, tienen que tener una persona que se encargue de entablar la relación con la gente de SaludUy, que sirva de nexo de comunicación, pero que además los persiga y se deje perseguir por la gente de SaludUy, porque la gente de SaludUy también persigue. Un líder técnico y 3 desarrolladores para hacer toda la parte de desarrollo y ajustes. Tenemos un especialista HL7 y HE a demanda en el Hospital Italiano de Buenos Aires, para hacer todas las consultas que tengan que ver con algún detalle de los estándares. Tenemos gente que hace testing, porque esto hay que probarlo bien, ¿sí? Tenemos un especialista en infraestructura que participa también a demanda, que participó muy activamente en la primera etapa de Red Salud y ahora está un poco por arriba. Y un especialista en seguridad, porque justamente una de las situaciones más complejas que tiene que ver con este proyecto es la definición clara de un marco regulatorio. Que me place escuchar que ya se está trabajando, que se está avanzando, porque seguramente haya mucho problema con esto. ¿Por qué? Porque nosotros lo vivimos en nuestro submundo de nuestros 4 clientes, situaciones como gente que se hizo socia de una mutualista, pero se hizo socia de otra para que se pudiera hacer un estudio de HIV, por ejemplo, pero no quería que se viera en la otra, y todo ese tipo de cosas generan problemas, porque al final, como era una base de datos compartida, se podía ver, porque era socio también de la otra, y hay una continuidad asistencial. Tenemos clientes que desde ya, muchos informáticos pesados, porque somos pesados, que cuando empezaron a ver estas situaciones dijeron, pero yo no quiero que mi historia clínica vaya para arriba. Vayan pensando cómo van a hacer, pero yo no quiero que vayan. Y después existen todas las particularidades. Bueno, sí, que vaya mi historia, pero que no vaya mi parte psiquiátrica, o que no se vea tal problema, o que no se vea tal fármaco que tomo. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, por supuesto siempre primando el tema asistencial, pero que van a surgir y que tienen que estar claras en un marco regulatorio para apoyar a los prestadores y apoyar a nosotros como proveedores también informáticos en estas herramientas. Un tema también a mejorar, siempre creo que hay que mejorarlo, que es el tema de formalizar las vías y las formas de comunicación. Ahora estamos en este plan piloto, como decía Lino, con mucho apoyo, porque debemos ser todavía de los primeros, entonces tenemos mucho apoyo. Calculo que después cuando se vayan sumando más, ese apoyo se irá repartiendo y entonces siempre está bueno tener claro
con quién nos comunicamos, cómo nos comunicamos, y además una vez, en algún momento, cuando estemos todos enviando documentos clínicos y todos enviando personas a esta plataforma, tiene que haber una respuesta ágil y comunicación ágil con respecto a cómo manejamos diferentes situaciones. Esto para remarcarlo como lección aprendida en la interna, que creo que escala a este panorama en el cual ya estamos metidos y en el cual tenemos que meternos si no estamos, que es la Historia Clínica Electrónica Nacional. Así que bueno, espero que sirvan las lecciones aprendidas y les agradezco mucho haberme escuchado. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente etapa de la jornada. Muy buenos días. A lo largo de la jornada hemos hablado de las diferentes capas de Salud UI. Hemos hablado de todo el trabajo realizado en estos 4 años y poquitos que tiene de vida el programa Salud UI. Comenzamos hablando de aspectos más tecnológicos, más duros, y terminamos mostrando algunas experiencias específicas. Ese trabajo que ustedes han podido ver, que se ha hecho en conjunto con todas las organizaciones que rodean nuestro ecosistema. Ese trabajo que, como dijo al inicio de la jornada, es la Historia Clínica Electrónica Nacional, es esa autopista de información clínica que está definiendo el Uruguay. En ese sentido, esa Historia Clínica Electrónica Nacional empieza a generar valor en diferentes aristas, una de ellas al propio equipo de salud. Empieza a generar valor en aportarle más información al equipo de salud, más información independientemente del lugar geográfico donde el usuario sea atendido. No importa si fue en Florida, si fue en Tacuarembó, si fue en Montevideo, el equipo de salud va a comenzar a tener accesible esa información en su propio beneficio y obviamente en beneficio de todos nosotros, los propios usuarios del Sistema Nacional de Salud. Pero para empezar a generar ese valor hay que empezar a transaccionar en la plataforma. Hay que empezar a generar ese valor en la Historia Clínica Electrónica Nacional. Y qué mejor que tener con nosotros al Ministerio de Salud Pública y al Fondo Nacional de Recursos para que nos cuenten cuáles son sus perspectivas, cómo están trabajando en este camino y cuál es esa visión de futuro que tienen. Le paso la palabra al ingeniero Luis Civil, gerente de Gobierno Electrónico del Ministerio de Salud Pública. Hola, buenos días para todos. Bueno, como decía Pablo, yo soy gerente de Gobierno Electrónico del Ministerio de Salud Pública y bueno, desde hace 2 años venimos trabajando fuertemente en conjunto con Salud UI, en particular con mi amiga y mi amiga Irma, casi colegas somos, Ima León, y estamos, como decía, trabajando muy fuertemente en varios frentes con el programa Salud UI. Desde la perspectiva del Ministerio de Salud Pública, ustedes se imaginan, es un proyecto crítico donde hay muchísimas expectativas para el logro de estos resultados que se están planteando. Vamos a mostrar un poco cuáles los trabajos que en este momento se están desarrollando dentro del Ministerio alineados con este programa de Salud UI. En primer lugar, como órgano rector de la salud, el Ministerio tiene la obligación de generar determinados contenidos a esta plataforma que son los que requieren un proceso de habilitación previo. Tal es el caso, por ejemplo, de las instituciones y establecimientos. Es el Ministerio de Salud Pública el que hace los procesos de habilitación. Para eso, en estos momentos, estamos trabajando en un nuevo sistema de habilitación de servicios y de tecnología de alto porte que permitirá a las instituciones en forma en línea poder realizar todos los trámites asociados a esa institución, o sea, crear nuevos servicios, modificar servicios, pedir la rehabilitación, porque al cabo de un periodo de 5 años hay que hacer una rehabilitación. Bueno, todo ese proceso que hoy se hace a través de expedientes en papel se van a hacer en forma electrónica a través de este sistema. Nosotros esperamos que en las próximas semanas ya estemos comenzando un primer piloto para después, en el correr de este segundo semestre del año, poderlo desplegar a nivel de todas las instituciones.
segundo lugar, también es potestad del Ministerio la habilitación de los profesionales de la salud. Para eso, a partir del fin del 2015, a través de un fondo concursable de AGESIC se logró una nueva versión del sistema de habilitación de profesionales que permite en buena medida el proceso en línea, y ahora estamos terminando de implantar una nueva versión que va a permitir un proceso en línea completamente, y que va a formar parte de lo que, por otro lado, el Ministerio está trabajando dentro del proyecto de trámites en línea que también lleva AGESIC adelante. En tercer lugar, ya se comentó hoy durante la mañana el tema de los medicamentos. Hoy ya hay un proceso de que el Ministerio envía en forma quincenal la información de los medicamentos habilitados a AGESIC, de forma tal que, mediante procesos que la Salud realiza, se terminan disponibilizando como parte de los catálogos que cuenta la plataforma de Salud. Por su parte, nosotros estamos en proceso de realizar un convenio con España a los efectos de poder contar con un nuevo... ¿Hice algo? Con un nuevo sistema de medicamentos, el que tenemos tiene varios años y tiene algunos problemas funcionales que estamos queriendo resolver a través de este mecanismo. De todos modos, eso, si bien impacta en la operativa interna del Ministerio, desde el punto de vista de la comunicación con la plataforma de Salud UI, eso está resuelto ya a través de procedimientos que tenemos definidos desde hace varios meses y que está funcionando. Y en los próximos días, espero yo, vamos a tener también disponible una página de los medicamentos habilitados que va a estar disponible en el portal del Ministerio, a los efectos de que quede visible y sea accesible por toda la población. Esa página también se hizo en colaboración con Salud y eso garantiza la disponibilidad de información de todos los medicamentos. Por otro lado, bueno, ustedes conocen el PIAS, que es otra de la información que maneja el Ministerio en cuanto a cuáles son las prestaciones que todas las instituciones de salud que forman parte del Sistema Nacional tienen que prestar. Eso es otra de la información que el Ministerio está manejando, que ya existe y se han hecho iniciativas. Hoy de mañana contaban algunas de posibilidades de mejoras y actualizaciones de este catálogo de prestaciones. Y por último, el registro de afiliaciones, también conocido por muchos como RUCAF, que es el sistema que permite conocer, dado una persona, cuáles son los servicios de salud que tiene disponibles. Ese servicio hace poco que está en una nueva versión, en un sistema informático, en el cual próximamente va a estar disponible para todos aquellos actores que requieran de distintas necesidades, poder resolver, dado una persona, quién debe asistirla, ¿verdad? Estamos terminando la implantación de este sistema a los efectos de que quede disponible, como les decía, para todos aquellos que les resulte necesario. Bueno, eso desde el punto de vista, decía, de la información que como rector el Ministerio cuenta y está disponibilizando en la plataforma de Salud UI. Por otra parte, el Ministerio es uno de los mayores impulsores del programa de Salud UI, de hecho forma parte del directorio y está participando en muchísimos grupos continuamente. Y bueno, pero también el Ministerio cuenta con información clínica que es importante que esté disponible a los efectos de lograr uno de los objetivos del programa, que es la continuidad asistencial. Por eso este año nos hemos propuesto participar y ser una institución que va a correr el proceso de adopción de la historia clínica. Por eso nosotros identificamos una serie de sistemas que maneja el Ministerio y que tiene la información en forma centralizada, que también va a aportar a esa historia clínica de los pacientes. Entre ellos, como ven ahí, certificado de nacido vivo electrónico, es un sistema que actualmente está
en desarrollo una nueva versión. Esa nueva versión va a incorporar pantallas del SIP, del Sistema Informático Perinatal, como parte del proceso del certificado de nacido vivo. Se va a hacer en el mismo momento, con lo cual va a simplificar mucho de las tareas que hoy se realizan, así como también lograr una mayor calidad en la información. Hoy de repente tenemos un certificado de nacido vivo que dice determinadas cosas y el SIP correspondiente, o la hoja SIP correspondiente, no necesariamente refleja lo mismo. Lo que se pretende con esta nueva versión es que ambos procesos van a estar unificados. Bueno, eso tiene información que es útil a los efectos de la continuidad asistencial y se está trabajando en la incorporación de esa información dentro de la historia clínica. Lo mismo con el sistema de información de vacunas, que ustedes habrán escuchado con el tema de la campaña de la gripe. Se puso en producción una nueva versión, que en esa nueva versión es todo el ciclo vacunal, desde el momento que se ingresan las vacunas hasta que ellas se dispensan, con toda la gestión de stock, las cadenas de frío, el control de la cadena de frío y demás. Eso es un sistema que está en este momento en producción y que se está desplegando a nivel nacional en el correr de este semestre. Y también es información importante que se va a disponibilizar en la historia clínica. De paso les cuento que a través de un fondo concursable de AGESIC se va a realizar una aplicación móvil a los efectos de que la información de las vacunas de las personas esté disponible a través de esa aplicación. Por supuesto que no tengo más detalles porque hay todo tema de privacidad, como se ha comentado acá y demás, que hay que resolver, pero bueno, eso está dentro de los objetivos, digamos, como broche de oro de la implantación del sistema de vacunas. Otro elemento que tenemos también y que es información que maneja el Ministerio es el laboratorio central, que es el que maneja la confirmación de muchos de los análisis clínicos que los laboratorios realizan en una primera instancia. Bueno, la idea es que también ese sistema de ILAB, le llamamos, también genere información y la disponibilice en la plataforma de Salud. Y bueno, por último, de verdad, el certificado de función electrónico. Bueno, IMA nos enseñó que no es un elemento clínico, es un certificado y por tanto el evento clínico es la constatación de la muerte, con lo cual eso forma parte de la historia clínica que eventualmente se va a hacer en un acto médico a través de un médico, pero nosotros disponemos de esa información. Entonces en las reuniones internas que tenemos Salud y Ministerio se definió la importancia de tener ese mensaje en el momento de que se genera la defunción como cierre, digamos, de esa historia clínica de la persona. Bueno, esto que les contaba entonces es en base al aporte que está haciendo Ministerio a la plataforma, al programa de salud. Pero bueno, el Ministerio también tiene sus intereses creados sobre los resultados de este programa, ¿verdad? Ustedes recordarán que el año pasado el ministro publicó los 15 problemas de salud que tiene Uruguay, para los cuales se hizo todo un proyecto que finalizó en los Objetivos Sanitarios Nacionales, que es un proyecto muy grande que está manejando el Ministerio en este momento. Esos objetivos sanitarios nacionales se transforman en objetivos estratégicos para los cuales se definen metas, para los cuales se definen indicadores, para hacer el seguimiento de los mismos. Como se contó hoy temprano por parte del economista Echevarría, parte de esas metas se han incorporado en las metas asistenciales a los efectos que los prestadores cumplan con las mismas. Bueno, para lograr eso, obviamente se necesita contar con información. Entonces, para eso, en primer lugar, el Ministerio ha diseñado, lo llamamos un visor de objetivos sanitarios que contempla la información que las distintas instituciones van a ir enviando respecto del cumplimiento de esas metas. De modo que esa información va a estar disponible para las autoridades a los efectos de hacer un seguimiento de las mismas. También se ha hablado de que una vez que esa información esté validada y sea de absolutas certezas,
es muy probable que muchas de ellas sea publicada a nivel del portal del Ministerio, de modo que toda la población pueda conocer cuál es el desempeño que están teniendo esas instituciones en sus distintos indicadores. Por otro lado, como ya lo ha repetido Ima en varias charlas y demás, la información del Ministerio ha sido muy fragmentada. Estamos en la campaña en este momento de tratar de hacer esa unificación. Por ese motivo es que se ha contratado una consultoría con el apoyo también de Salud UI a los efectos de hacer un relevamiento de toda la información que el Ministerio está recibiendo de todas las instituciones. Muchos están aquí pertenecientes a las instituciones y deben estar sufriendo, por decirlo de alguna manera, los requerimientos del Ministerio, porque se hacen en forma individual de cada dependencia, de cada programa. Y lo que se pretende es tener una visión holística de toda esa información a los efectos de definir una estrategia que le permita al Ministerio decir, bueno, ¿cuál es la información que pido? ¿Cómo la pido? ¿Cuándo la pido? ¿Por qué la pido? Y en base a eso tratar de unificar y de lograr de repente simplificar el trabajo interno de procesamiento, simplificar el trabajo de las instituciones en la generación de esa información. Y bueno, ¿cuál es la idea? Una vez que tengamos ese mapa, como le decimos en la interna, de la información que el Ministerio necesita para poder cumplir con su función, se está trabajando en forma conjunta con Salud y a los efectos de revisar qué es lo que la plataforma de la Historia Clínica Electrónica Nacional nos puede proveer a los efectos de poder simplificar esa comunicación, de modo tal que en lugar de estar pidiendo determinada información a las instituciones para que la entreguen con determinada frecuencia, formato, etcétera, que esa información pueda ser extraída directamente de la Historia Clínica Nacional. Eso obviamente se va a hacer dentro de las normas de protección de datos y demás, que obviamente vamos a cumplir del mismo modo que lo hacemos en este momento. Bueno, para terminar, simplemente contarles que en las jornadas que se hizo sobre los 10 años de la reforma sanitaria, ahí el ministro planteó un desafío en el cual claramente muestra la importancia que le está dando al proyecto de Historia Clínica Nacional con el propósito de poder realizar una mejor control de la calidad y, digamos, trabajar sobre los costos asistenciales. Así que básicamente esto es lo que les queríamos contar. Tenemos más cosas para hacer y haciendo actualmente, pero creíamos que esto era un panorama más o menos completo del trabajo que se está haciendo desde el Ministerio en conjunto con el programa de Salud y en el objetivo de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Le cedemos la palabra a Alicia Ferreira, directora general del Fondo Nacional de Recursos. Pero de todas maneras, Estamos entrando en la historia. Sí, sí. De todas maneras me voy le voy a robar solo unos par de diapositivas para mostrarles, para contarles qué es el Fondo Nacional de Recursos, sobre todo porque se ha reconvertido en los últimos años, no es reconvertida la palabra, pero ha cambiado un poco su rol dentro del Sistema Nacional Integral de Salud. Entonces, creo que es importante, sobre todo para que se entienda por qué un organismo que es financiador, que es uno de los financiadores del sistema, puede estar interesado en la historia clínica electrónica nacional y en la historia oncológica. Entonces, para acordarse que es entonces una persona pública no estatal, es un seguro y que brinda entonces, como les decía, la cobertura financiera para todas las prestaciones de alto costo y está administrado por una comisión honoraria que el presidente es el ministro de Salud Pública. Y acá, entonces, un esquemita de dónde está ubicado el fondo, entonces, en el sistema de financiamiento del Sistema Nacional Integral de Salud. Y acá lo que vemos es que el fondo pasó de ser, desde su creación, que fue en los años 80, ¿no?, hasta que se instaló el Sistema Nacional Integral de Salud, que antes era un seguro de las personas, cada uno pagaba con la cuota de la mutualista una cuota que se llamaba IMAE en ese momento,
pasó de ser eso a ser un fondo con recursos públicos, básicamente de rentas generales, como vamos a ver. Y lo que hace entonces es a los prestadores de salud públicos y privados que integran el seguro, y a otros también, porque a los demás organismos, a los demás prestadores también, le financia las prestaciones y medicamentos de alto costo. Esto es lo que hace el fondo básicamente. Históricamente el fondo era solo esto, era un financiamiento a través de los IMAE, de los Institutos de Medicina Altamente Especializada, a los afiliados de los prestadores, financiaba procedimientos de alta complejidad. Después, en los años 2005, es decir, cuando se instaló el Sistema Nacional Integral de Salud, empezó a financiar los medicamentos de alto costo. Después avanzó hacia el financiamiento, ya no a través de IMAE, sino a través de programas, y hoy el economista Echevarría hablaba de la ley de centros de referencia. Bueno, a pesar de que esa ley todavía no está aprobada, sí existen programas como el programa de trasplante hepático, de trasplante pulmonar, el SENACE, que en realidad es un IMAE, pero funciona a modo de centro de referencia, como decían hoy también, y también paga por módulos los procedimientos de alta complejidad. Y lo último que se incorporó al fondo, al financiamiento a través del fondo, son la reproducción asistida de alta complejidad con las clínicas de fertilidad, que no son IMAES, pero también se les paga por módulos. Esto es para que vean nomás, el fondo tiene, estos fondos públicos llegan a unos 220 millones de dólares al año, y como ven acá, el 75% es el prepago del FONASA, que en realidad pasa a través del FONASA, pero proviene en definitiva de rentas generales. El 17% es directamente por el pago de los beneficiarios de ACE que no están asegurados, y solo el 7% actualmente es un pago de bolsillo por lo que aportan las personas que están afiliadas individualmente a las instituciones de asistencia médica. ¿Y en qué gasta el fondo? Bueno, el 80% son actos a través de los IMAE, de las clínicas, de los programas. El 16% lo gasta en medicamentos de alto costo, hay un 3% de administración y un 1% de los actos que se financian en el exterior. Entonces, para que se entienda un poco qué es lo que le aporta la Historia Clínica Electrónica Nacional al fondo, les cuento un poquito cómo es el proceso para financiar los procedimientos, o sea, los actos médicos, que también viene bien porque a veces también es un tema que a veces se desconoce. El Fondo Nacional de Recursos financia alrededor de un 4% de la atención de la salud de los uruguayos, o sea que es un porcentaje, por suerte, muy pequeño, porque son procedimientos justamente de alto costo y medicamentos de alto costo, y entonces a veces por eso a veces se conoce poco cómo se hace. Entonces, lo primero que ocurre es la solicitud, es decir, el médico del prestador solicita ya sea un acto médico a través de un IMAE o un medicamento, en este caso estamos hablando de los actos nomás. El año pasado hubo 20.797 solicitudes, y lo que está ocurriendo hoy es que, y desde hace ya muchos años, es que los prestadores envían la historia clínica, una copia de la historia clínica, una copia de un formulario y además los exámenes paraclínicos. O sea, al fondo llegan papeles, una cantidad, paquetes de papeles que son las solicitudes para los actos médicos. Esta solicitud se estudia y pasa a través de lo que es una normativa de cobertura, que esto también es importante. El fondo financia actos médicos que tienen evidencia científica comprobada y que además tienen una normativa de cobertura que establece a qué pacientes se financia el acto y quienes no integran o no quedan incluidos en esa normativa. Y además, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, hay un ateneo con profesores, un ateneo clínico que analiza en aquellos casos que pueden ser discutidos, analiza si le corresponde o no el financiamiento del acto, y además hay un evaluador, es decir, todo que estudia la solicitud,
que es un médico que no es del fondo, está contratado, son médicos contratados por el fondo, que van o al sanatorio, al hospital o al domicilio del paciente a hacerle una historia clínica al paciente para verificar o para tener una segunda opinión, una recomendación de si el acto debe ser financiado o no de acuerdo a las características del paciente. Todo esto el evaluador le hace la historia clínica y registra en el sistema informático del fondo una historia clínica, no la registra en la historia clínica del paciente, sino en el sistema del fondo. Después hay un médico del fondo que autoriza, el año pasado hubo 19.150, ustedes ven que no todas las solicitudes se autorizan. Después que se autoriza, el IMAE puede realizar el acto y después que realiza el acto envía la descripción del acto en papel y en algunos casos a través de un CDA. Ya hace mucho tiempo que el fondo tiene implementado CDA, documentos clínicos, para el envío de la descripción, pero no en todos los casos. Hoy decía el economista también que los IMAE están acá no como prestadores integrales, porque no lo son, sino como centros de referencia, centros de alta complejidad que sí generan información, pero es una información que los prestadores sabrán que hoy está fragmentada en relación a lo que es la historia clínica del afiliado. Es decir, el afiliado o el usuario tiene una historia clínica en el IMAE y una historia clínica en el prestador. Obviamente tienen que integrarse, pero en muchos casos el prestador, por ejemplo, cuando tiene que enviar información al Ministerio de Salud Pública sobre los egresos hospitalarios, el diagnóstico de egreso y la intervención quirúrgica eventualmente que se le ha realizado a ese afiliado, lo que se haya realizado en el IMAE no está, porque está separado. Entonces estamos justamente tratando de que se integren. Después se envían los formularios o el CDA de la realización y después se hace la liquidación del pago. Con respecto a los medicamentos, y acá es qué le aporta la historia clínica nacional, pero sobre todo la historia clínica oncológica que hoy mostraba Mauricio, con los medicamentos obviamente no hay IMAE en el medio, lo que hay se envía nuevamente copia de historia clínica, formulario que se llena y eventualmente los exámenes paraclínicos. Y acá lo que está pasando, y por eso es tan importante para el fondo integrarse a todo esto, que ya estamos trabajando desde la primera hora, es que el dato se escribe 3 veces, porque el médico registra la información clínica del paciente en la historia clínica, después tiene que registrar, eventualmente duplicar esa información en el formulario de solicitud del fondo y después además en el fondo, el Departamento de Registros Médicos del fondo registra esa información en el sistema informático del fondo. Eso tiene obviamente la desventaja de que el mismo dato se escribe 3 veces, con lo cual puede haber errores. No los hay porque el Servicio de Registros Médicos del fondo es el garante de la calidad del dato. De hecho, cuando hay un dato que está raro o que no coincide con lo que debería ser, vuelve a pedirle a la institución la información. Es decir, los datos que tiene el sistema informático del fondo son de alta calidad justamente porque se hace un control de calidad. Ahí también hay una normativa de cobertura basada en la evidencia clínica, en revisiones sistemáticas. También hay un ateneo, en este caso es todos los casos, hay un ateneo que en muchos casos están los profesores de la Facultad de Medicina, ateneo oncológico, ateneo de reumatología, ateneo de neurología. Es decir, para todos los medicamentos de alto costo hay un ateneo de médicos que analiza si el paciente, si la solicitud está dentro de la normativa de cobertura. Después se autoriza, el fondo compra la medicación al laboratorio y le envía, el fondo no, la envía el propio laboratorio, pero la compra y se envía al prestador. Pero ahí también ocurre que estamos separados porque hay una prescripción, hay una medicación que va con nombre y apellido para el paciente en el prestador y el prestador, en la farmacia el prestador se le entrega. Luego, cuando el paciente tiene que seguir recibiendo la medicación, sobre todo la medicación crónica, cada 3 meses, cada 6 meses en algunos casos, el médico tiene que volver a hacer una solicitud que se llama dosis periódica posterior, tiene que volver a mandar los exámenes, tiene que volver a mandar para ver si el paciente tiene que seguir con la medicación o no, y ahí se autoriza. En esto estamos bastante más adelantados porque
En varios casos el prestador puede ingresar a la página web del fondo e ingresar la solicitud ahí en línea. De todas maneras, para el fondo es fundamental, y se vio en la anterior y en esto, justamente la integración con la historia clínica oncológica. El 50% del gasto de medicamentos en el fondo, de ese 16% que vimos antes, es en medicación oncológica. Entonces, el hecho de que hayamos podido integrarnos, y de hecho estamos trabajando con la historia clínica oncológica, es vital para el fondo, porque la idea es que el Ateneo de oncólogos que recibe la solicitud mire la historia clínica oncológica y que el médico oncólogo no tenga que llenar una cantidad de datos, sino que el oncólogo escriba en la historia clínica los datos del paciente y el fondo reciba esa información y con esa información autorice o no el financiamiento de la medicación. Y entonces el dato en definitiva se registre una sola vez. Pero además el fondo principalmente es un financiador, es un consumidor de la historia clínica electrónica nacional, un consumidor de la historia clínica oncológica. La idea es que el fondo vea la información y en base a eso autorice el financiamiento, pero además el fondo desde hace ya varios años realiza estos programas que nosotros les llamamos programas de gestión del riesgo, son programas de prevención, que se podría decir por qué el fondo actúa acá como de prestador. En realidad lo que ha hecho el fondo es, dentro de las estrategias para contener el gasto, para hacer más eficiente el gasto, justamente que se gaste lo adecuado, manteniendo la calidad de atención, la seguridad del paciente y todos los instrumentos de calidad que trata de justamente de asegurar el fondo, ha implementado estos programas que apuntan obviamente, a mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también apuntan a tratar de reducir los posibles actos y medicación de los pacientes a través de la prevención. Está el tratamiento del tabaquismo, que es un programa de prevención, el tratamiento de prevención secundaria cardiovascular, un programa de salud renal que se hace junto con otras instituciones y un programa de obesidad. Por ejemplo, de cardiovascular, del programa de prestación de prevención secundaria cardiovascular, que entran los pacientes que se realizaron algún acto, una angioplastia, una cirugía cardíaca en el fondo, ya hay 17.000 historias clínicas. No son historias clínicas, lo que son datos clínicos, información clínica muy sistematizada, muy normalizada y sobre todo con un buen control de calidad que el fondo puede disponibilizar en la historia clínica nacional, como vimos, como si fuera un prestador. También en salud renal hay más de 15.000 pacientes ingresados con datos también de mucha calidad de la salud renal, que hoy en realidad están separados de la historia clínica del paciente. Si el prestador de repente tiene un paciente que recibió ya 3 o 4 angioplastias, se operó 2 veces de cirugía cardíaca y tiene la historia clínica, y por otro lado hay toda una información clínica del paciente, todo el protocolo de prevención secundaria cardiovascular que está recibiendo ese paciente, pero que no está integrado a la historia clínica. Entonces, la idea es justamente trabajar en la integración de esas clínicas. Acá lo que les muestro es que sí está informatizado. Este es lo que le llamamos el sistema María. En el fondo hay una parte que son programas, acá está nutrición, tabaquismo, obesidad, bueno, está el marcapasos, está prevención secundaria cardiovascular, salud renal, que está todo informatizado y normalizado. Entonces, ¿cuáles son, resumiendo, las líneas de trabajo actuales? Una, como ya les contaba, es avanzar en la historia clínica oncológica para que pase eso, es decir, para que el paciente y el médico oncólogo ni siquiera tiene por qué saber que ese medicamento de alto costo está financiado por el Fondo Nacional de Recursos. Lo que tiene que hacer es prescribirlo, obviamente adjuntar una cantidad de información, porque el fondo trabaja básicamente con las herramientas de gestión clínica, y entonces se le da la autorización, el paciente va a la farmacia y lo retira como retira cualquier otro medicamento que no puede no estar financiado por el fondo. Y la otra línea es lo que les decía, ¿no? Disponibilizar los CDA que tenemos, a través de CDA, la información clínica de estos 2 programas de prevención. Y a futuro,
es avanzar con esta historia clínica oncológica y la historia clínica electrónica para todo lo que es solicitud inicial de la medicación oncológica y del resto, generar hojas clínicas para todos los programas de prevención y avanzar en esta integración que decíamos hoy de la información clínica del paciente entre los IMAE y la historia clínica que tienen los usuarios en los prestadores. Entonces, como comentario final, el Fondo ha apostado desde los inicios a la integración en la HCM porque desde los inicios el Fondo ha tenido un sistema informático con datos muy normalizados. De hecho, algunos de los que están acá capaz que se acuerdan que la primera vez que en Uruguay se planteó incorporar HL7, en ese momento HL7 como estándar de interoperabilidad, la reunión inicial fue en el Fondo Nacional de Recursos, cuando se conformó la SUEIDIS, fue ahí que en ese momento, en 2005-2006, ni se sabía mucho qué eran los estándares. El fondo empezó a trabajar, me acuerdo que se habló de HL7, estaba en ese momento el subsecretario, el doctor Miguel Fernández Galeano, fue la prensa y cuando terminó todo el acto, una periodista se acercó y me preguntó, ¿así que HL7, qué es HL7? ¿Es una nueva medicación contra el cáncer? Preguntó. Entonces, en ese momento todavía no se sabía mucho, después se siguió avanzando. Cuando se creó Salud, el fondo obviamente se integró sin ninguna duda dentro de lo que es el proceso de planificación estratégica que terminamos. Hay un objetivo estratégico que tiene que ver específicamente con esto, y entonces nuestro horizonte sería el que les dije, es decir, que el dato se escriba una sola vez en la historia clínica del paciente y que el fondo mire la información clínica y a través de esos datos de esa información clínica resuelva con sus ateneos, con su normativa de cobertura, si se financia ese acto o ese medicamento o no. O sí. Vamos a terminar con sí. Muy bien. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a todos los expositores. Obviamente con el tiempo estamos pasados y vamos a dar una charla final sobre lo que íbamos o lo que estamos proyectando trabajar. Muchas de las cosas las dijeron en la apertura las autoridades, otras cosas se vinieron diciendo en los paneles, inclusive tenemos los proyectos como bien mencionaba el Ministerio y el Fondo Nacional de Recursos, así que no les quitamos más tiempo, obviamente le damos las gracias por estar, haremos otras, haremos cuando salga el decreto una jornada para explicar el decreto, su alcance y cómo vamos a ir avanzando, y la idea es que todos ustedes participen en las jornadas como venimos haciéndolo en estas dos últimas, así que nos veremos pronto. Muchas gracias.